Ya está grabando. Y te voy a dar poderes, Andrés. Ya, Te voy a ser host. O host. Ya. Ahí deberías tener poderes. ya. ¿Ahí se está viendo? Sí. Parece. Esperan un poquito que estoy viendo como... Ya, bueno. Bueno, comenzando con la teoría de Marx, como que el materialismo histórico, primero para entender más hay que partir desde la base de que él toma la materialidad como se está tomando como actualmente la antropología moderna, como muy, con un énfasis muy crítico y muy como... pues, ¿profe? ¿Se ve o no? Sí, yo lo veo bien. Es que no sé, ¿sabe cómo hacer para yo poder verme mientras presento? Que me veo como extraño. Para verte mientras presentas. Ay, no sé, en View, yo lo tengo en inglés. Eh, pero en mi pantalla veo la presentación y te veo a ti. Ah, sí, es que Imagino yo que... no me veo, por eso me... Ah, no lo sé. Ya, ahí no. Ya, ya, en fin, para entender Marx hay que partir de la base material. La materialidad de los individuos es el punto de partida. La existencia humana se basa en su organización física y la relación con la naturaleza. Los humanos se distinguen de los animales cuando producen sus medios de subsistencia, creando así un modo de vida definido. La causa de todo cambio social es el modo de producir. Infraestructura, la economía, las fuerzas y la relación de producción. ¿Quién posee qué? Y la superestructura, las ideas, las leyes, política y cultura. Las ideas dominantes son las relaciones materiales, dominantes hechas ideas. Como alguna duda, algo sobre como lo que lo quieran ver como sobre el materialismo histórico, más que nada. Como- No. Ya, ya, la alineación. La alineación es definida como la distorsión capitalista de la naturaleza humana. Es el estrenamiento del ser humano soxino mismo con otros. Todo trabajo inhumano, forzado, mal pagado o sin sentido. En la aniquilación hay varios tipos, como generalmente tres. La parcialización del ser humano. La alineación se manifiesta a través de la segmentación de la actividad consciente, especialmente en el trabajo. La división del trabajo lleva a la parcialización de las funciones, lo que contradice la totalidad del ser humano. Esta idea resuena con la noción contemporánea del rol, donde la especialización del trabajo limita las relaciones plenas del individuo. Va por otro lado la externalización. Esta dimensión implica la separación del ser humano en sujeto y objeto. La externalización alineada lleva a la consificación del individuo, quien se convierte en un ente pasivo, determinado por las fuerzas externas. Aquí la alineación anula la capacidad activa del sujeto, convirtiéndolo en un receptor pasivo de influencias ajenas a su control, lo que contradice su autonomía.
la desnaturalización. Esta manifestación implica la creación de un concepto metafísico del ser humano, que ignora su naturaleza real. Marx argumenta que esta desnaturalización contradice la materialidad del ser humano, que Mm, es un ser con atributos naturales y físicos, y que no puede ser comprendidos sin considerar su relación mental. mm. ¿Puedo hacer una breve intervención? Es súper curioso que ocupes la palabra alineación, ¿ya? Porque el concepto Ah, es alien, es pero, que fue el auto... sí, pero la quiero rescatar porque en el fondo la alienación se puede entender como una suerte de alineamiento entre sujeto y objeto bajo el modo de producción capitalista. Ya, Y esa en yo el lo... fondo configuración o alienación lo que produce en el fondo estos efectos, ¿no? Eso es una cosa. Y respecto a la primera lámina, a veces la noción de materialismo histórico es difícil como de simplificar. ¿Qué pasa si le quito la palabra materialismo, los materiales, y me quedo solamente con la historia? Si uno piensa, por ejemplo, en un libro y nos quedamos solamente con la historia, entonces puedo decir que la historia es el contenido del libro, ¿ya? Es la historia de principio a fin, es la mera información que contiene el libro, sin ninguna alusión a su materialidad, ¿ya? Y eso está muy bien, ¿ok? Pero cuando agregamos la noción de materialidad y la fusionamos con la historia, pensamos las dos cosas simultáneamente, como ese arranque, ¿no? Para entender la realidad, significa que la realidad del libro tiene que incorporar sus materiales. Y por tanto, la historia, ¿no? Es solamente la lectura final del contenido, del producto, ¿no? Sino es la historia completa del proceso, incluyendo la escritura de cada palabra, ¿no? Físicamente, concretamente. Lo que nos recuerda que nadie escribe, digamos, en el aire. O sea, Marx no se sentó a escribir el Capital así, ay, a la primera y le salió perfecto, ¿no? Hay un montón de borradores de papeles en la basura, de trasnochadas, de, no sé, toda la vida de Marx pasa en ese libro también. Se fijan que la noción de historia, cuando se le agrega la noción de materialismo, se amplía el proceso y sobre todo a su fundamento productivo, a su base material, por decirlo así. Pero que eso no excluye, ¿no? Ampliarse a los materiales, no excluye el contenido histórico, al contrario, lo detalla a propósito del proceso de producción material, donde de nuevo la historia que resulta de leer el libro se escribió paso a paso, ¿no? Letra a letra, palabra a palabra, ¿ya? Entonces es una extensión un poquito de la noción de historia, ¿ya? Ampliada a los materiales. Lo mismo se puede entender de la sociedad. Si nos quedamos solamente con las historias en la sociedad o las comunidades o los grupos sociales en general, solamente nos quedamos con, podemos decir, los discursos, ¿no? Las informaciones, ¿no? El aspecto meramente simbólico, o el caso de Marx, si ustedes quieren, superestructura. ¿No? Pero cuando agregamos la infraestructura, resulta que entendemos que esa superestructura, todos esos discursos y toda esa historia, ¿no? Tienen un fundamento productivo, porque igual que un libro, tienen que hacerse día a día, ¿no? ¿No? Eso es trabajo, ¿no? Eso es producción, ¿no? Y no simplemente producto. Por eso materialismo histórico. Ya, Andrés, dale. Eso, nosotros ahora, como los últimos trabajos que hacemos, más que nada en antropología, es que nos vamos centrando en la historia de los materiales, como por ejemplo conector. Oye, antes de Esto- avanzar, ¿podrías contar un poquito de eso que estás haciendo con la ropa, entiendo? sí, que es un ramo de muerte, que es de los contemporáneos, que son como obligatorios, Ujú. y estamos haciendo la muerte de la ropa, principalmente mi grupo. Para Mm, eso hemos hecho trabajo de campo, que es prácticamente ir a las ferias y ver la ropa que está muerta en el piso cuando la feria termina. Se vende ropa en las ferias y luego hay ropa que se encuentra tirada. Entonces mm, nosotros recolectamos esa ropa, le hacemos como un análisis forense de por qué murió en teoría mm, y desde ahí vamos escribiendo. Estamos en ese proceso principalmente ahora, como el mm. análisis forense. Sí, lo encuentro súper bonito, interesante, importante también hay un montón de salidas desde el reciclaje, pero si hacemos, desde una perspectiva marxista, ¿no? Si ponemos el acento en la cultura material, digamos, se fijan que en lo que Andrés está trabajando hay una atención profunda a los materiales, ¿no? A la base, en este caso al desecho material. Y la única forma de estudiar eso es ir y encontrar los materiales, ¿no? Seguir su pista. No podemos simplemente contar historias, ¿no es cierto? No sirve simplemente entrevistar a la gente, ¿no? Hay que seguir al material y entender cómo, en el fondo, su historia se va desarrollando productivamente. Ya, eso, Mm. espero que se entienda materialismo histórico.
Ah, de veras, ahí dice alineación. Pero de alguna forma lo que produce es como, según mi entender, como entiendo el concepto, es como una alineación en torno a los sentimientos, a lo que uno piensa, al todo como trabajador o proletario, en una línea de la cual no se puede salir, que es parte del capitalismo, Ujú. de los procesos productivos. Entonces yo creo que Marx se da cuenta de eso y va en contra de eso, como de alguna forma como diciendo que por eso el motor de la lucha de clases es el motor de todo esto, según él. Mm, sí, yo diría que hay varias alienaciones, alienaciones, o en el fondo efectos de este alineamiento, en particular entre sujetos y objetos bajo el capitalismo. Podemos de nuevo dividirle estas cuatro en dos grandes partes, proceso y producto. Respecto al producto, que son las alienaciones finales, digamos. ¿Ya? Primero está el producto mismo, que es, no sé, en este caso, el colgador de ropa. ¿Ya? Y en el proceso productivo capitalista, el trabajador o trabajadora finalmente no posee ese producto, no es suyo. ¿Ah? De hecho, es posesión del empleador, digamos, del capitalista. ¿Ya? Entonces, eh, en el fondo la satisfacción final del trabajo, ¿ya? Aliena, ¿ya? Y por tanto trunca, ¿ya? La producción también de uno mismo. ¿Ya? Uno mismo no se posee. ¿Ya? ¿Por qué? Porque estoy obligado a vender mi fuerza de trabajo, ¿no es cierto?, a un empleador, y por tanto mis decisiones con respecto a cómo yo mismo soy producto de mi propio trabajo, no como ser humano, también se restringen y bajo márgenes que son alienantes. Entonces, ahí hay dos alienaciones con respecto al producto. El producto del trabajo y uno mismo como trabajador, en tanto producto del trabajo. Con respecto al proceso es lo mismo. ¿Ah? El trabajador está alienado de todo el proceso porque en general no decide mucho del proceso. ¿No? Tiene que seguir instrucciones. Y por tanto no decide, por ejemplo, cuestiones con respecto a las relaciones de producción, a las fuerzas de producción. ¿No? Es básicamente, ¿no?, trabaja y cuida la pega. ¿No? Entonces, se fijan que en las decisiones del proceso, ¿no?, tampoco hay decisión eh, con respecto a lo que te deja, ¿no?, a tu propio crecimiento como trabajador dentro del proceso. Experimentar, probar otras cosas, ¿no? Por eso el trabajo capitalista es tan repetitivo. ¿Ya? Y particularmente con respecto a los medios de producción hay una alienación bien particular, porque las propias herramientas de producción usualmente no te pertenecen. Fue muy típico del COVID cuando la gente se fue a trabajar a la casa y tuvo que empezar a comprarse sus propias cámaras, ¿ya? Y, por ejemplo, nosotros los profes, imprimir sus propias pruebas, qué sé yo. ¿No? Ese tipo de cosas. Entonces, fíjense que cada vez que van a terminar en una oficina trabajando, todo el entorno de la oficina en general no te pertenece. Y uno trata de personalizarlo con una foto de los hijos, lo que sea, para encubrir un poquito eso de que en el fondo, en ese mismo puesto de trabajo y por necesidad de la empresa, quizá la próxima semana no estés tú ahí. ¿Ya? Y ya no sea en el fondo una extensión de tu hábitat, ¿ya? Porque estás alienado incluso de los propios medios de producción. Ya, eso para resumir un poquito. Dale nomás, Andrés, disculpa. Ya, entonces dentro de la alineación están las dimensiones. La Mm. alineación es un efecto de la lucha de clases por medio de producción. El trabajador no es dueño del fruto de su trabajo y se aline- alinea, ¿cómo? Aliena. ¿Qué? Alinea. Ah, ya, Alinea con el capitalismo. O aliena, está bien. alinea. Su actividad productiva es forzada. Su producto no le pertenece y su potencial no se crea en sí mismo. Ya. Pasando ahora al fetichismo. El Mm. fetichismo es la cualidad mágica que se oculta la explotación. Es la relación social definida entre hombres. Asume ante sus ojos la fantasía de una forma de relación entre las cosas. El secreto de la mercancía. El valor de una mercancía viene del trabajo, pero el mercado oculta esto. El mercado es un puro mito que oculta el trabajo concreto. Esto implica reificar o cosificar las relaciones sociales. Las vemos como naturales o universales y no como productos de explotación. No se entiende como relaciones entre personas, sino como relaciones entre cosas.
el fetiche, más que nada como que oculta el trabajo que hay detrás de la creación de ese objeto, de la producción del trabajo manual de las personas, y se ve solamente como relación entre objetos en el mercado, entre todo, no como las relaciones sociales que hay que involucran todo eso, todo el proceso productivo. Mm, Entonces, así que no se entiende como relación entre personas, sino como relaciones sociales entre cosas. Esos son como los ejemplos más que nada como que están muy de moda, que son los fetiches como por ejemplo de las cartas, de las cosas, de los objetos coleccionables, mm, que de alguna forma dos cosas que son idénticas en producción, a la vez son muy distintas y tienen valores distintos de uso y de cambio. Aunque su valor de uso sea el mismo, que ahí vamos a ver como la definición que tengo, el valor de cambio es diferenciado entre ambos. ujú, El valor de uso versus el valor de cambio, en verdad yo lo veo como muy simple respondiendo a estas preguntas. Como el valor de uso es ¿para qué sirve? Por ejemplo, un abrigo sirve para abrigarse, para quitarse el frío. En cambio, por otro lado, el valor de cambio responde a cuánto vale. El mismo abrigo puede valer en un trueque por dos zapatillas o puede valer 5.000 pesos en dinero. mm, mm. Sí, quizás solo señalar que, de nuevo, estas expresiones uso y cambio son, en el énfasis que tenían, o la importancia en su momento, en sí mismos están medio fetichizadas, no. Son muy antiguas. ¿No? Por ejemplo, el para qué sirve, ¿eh? En cierto sentido, excede el uso. ¿No? En esa época, y sobre todo con un énfasis, o el énfasis de una economía industrial, ¿no? Y con todo el progreso técnico, ¿no? Aparte de la promesa de desarrollo social, este para qué, en función de su utilidad, dominaba, digamos, la discusión. ¿No? Hasta hoy día, en el fondo, es muy denigrante cuando, por ejemplo, preguntan para qué sirve la antropología, como si no tuviese utilidad. Entonces, uno al tiro responde, bueno, pero la utilidad de la antropología es un poquito más compleja y la palabra utilidad a veces se queda corta. ¿Ya? Lo mismo podemos preguntar, no sé, ¿para qué sirve, por ejemplo, una sonrisa? ¿Ya? O la compañía de alguien, ¿ok? En términos utilitarios. Y sin embargo, de hecho en Japón encontramos hoy en día, hay varios casos de personas que arriendan su compañía, como, no sé, arriende un abuelo por 2 horas. ¿Se entiende? Entonces, la noción de utilidad, si bien es muy antigua, ¿no? Y se puede trivializar a una cuestión como muy utilitaria, valga la redundancia, ¿no? Donde la mera función tiene que mostrar evidencia, ¿ya? En función del valor que agrega, ¿no? El valor agregado que luego se intercambia. Se fijan que el utilitarismo, ¿ya? Es una base muy consonante con el intercambio, ¿no? Porque se asume que aquello que tiene valor para ser cambiado puede obtener más dinero. Pero no siempre es así. Por ejemplo, hay ejemplos clásicos en economía donde los tulipanes, ¿no es cierto?, suben de precio. Y uno dice, ya, pero ¿por qué algo es tan caro si al parecer solamente sirve el para qué? Para mirarlo nomás. ¿No? ¿Por qué es tan caro? Por lo mismo, ¿no? Porque ambos valores se interpelan, ¿ya? Pero tienen una relación compleja en el capitalismo. ¿Ok? Entonces, ojo con eso, que eh, esta relación, de hecho, en la pregunta del control, hubieron varias personas que todavía no tenía muy claro el vínculo entre valor de uso y cambio. Por ejemplo, no es correcto pensar que son totalmente excluyentes, mutuamente excluyentes. Al contrario, se necesitan. Lo que pasa es que se transforman uno al otro. Ya. Eso, ese otro comentario, pensando en el control, en lo que se equivocaron. Dale más, Andrés. Ya. Pasando rápido como los conceptos, como que más que nada yo quería trabajar en la pregunta, como ver una película o corta, la pregunta del ensayo, que habían quedado de, por ejemplo, Parásitos, y analizar los procesos de alineación y de fetichismo con la ayuda de la teoría social de Karl Marx. Como, más que nada como ahora el aplicar estos conceptos a la película, y más que yo decir como mi punto de vista, sino que quería como aprovechar la ayuntía como más que nada que ustedes vayan ayudando como para desarrollar la idea de que tienen pensado en el ensayo, como cómo puede ser desarrollada mejor, como eso, como para alcanzar
O más que nada el desarrollo, que es lo que nos importa. No sé si alguien quiere hablar o decir si tiene alguna idea o algo. Ah, yo, bueno, más que una idea, en realidad era una duda que tenía. Que me quedé Mm. con dudas sobre los tipos de fetichización. Porque la desnaturalización y la otra que era la cosificación, me quedó la duda de cuál era su diferencia. Porque en ambos como que el humano deja de ser humano. Entonces, como cuál era la diferencia entre la desnaturalización y la externalización. Sí, es que prácticamente la externalización es la que es lo que, ¿cómo era? Era que se crea la distinción entre sujeto y objeto, como la pertenencia y como que, claro, eso dice, es la externalización es lo que se externaliza de alguna forma entre sujeto y objeto, siendo de que el objeto no te pertenece ya de alguna forma. Y la desnaturalización es más que nada eso de como el concepto metafísico del ser humano. Los tipos de alienación, por cierto, ¿hay algún texto complementario en donde se expliquen mejor? Porque en el Capital Marx no ahonda tanto en la alienación. Mm, buena pregunta, voy a buscar. Hemos hecho el ensayo casi exclusivamente de alienación en años anteriores y si es que los textos de apoyo no siguen ahí, voy a revisar y si no subo uno, es súper buena sugerencia. Sí, la voy a anotar, gracias. Eh, yo creo Muchas que el gracias. capítulo uno, al menos en mi lectura, es suficiente para entender fetichismo, alienación no tanto. ¿Eh? Digamos la lectura obligatoria, ¿no? Para esta unidad. Así que voy a buscar un buen texto de alienación. Ya, ¿vieron ejemplo, Andrés? No, todavía no. No, De repente podríamos comentar, tú la viste, ¿no? Parásito. no he visto, vi resumen, no, ¿En no alcancé a ver. serio? No, Pero, no me acuerdo de todo, pero pero por eh, ejemplo, la casa, todo eso también se puede ver como. sí. A ver, yo creo que hay por lo menos unas tres o cuatro claves de interpretación generales, ¿se acuerdan? Voy a hacer los vínculos más que el desarrollo específico, ¿no? Más bien la vinculación entre explicación y aplicación. Lo primero, en el caso Parásito, es que la lógica de la película eh, o la trama, digamos, ¿no? La historia de la película, eh, se presta para leer desde una perspectiva marxista. ¿Ah? Casi que, no sé si quien escribió la película tenía en mente a Marx, ¿no? Pero hay afinidades muy obvias, ¿ya? Yo mencioné una en clase. Lo primero es que la película muestra una lucha, ¿no? Y podemos entender a las dos familias, no quiero decir mucho de la película, para quienes no la han visto, pero es básicamente una familia que es empleada por otra en Corea del Sur para labores de servicio doméstico. ¿Ya? Y hay una parte que es un poco cómica de cómo cada uno de los miembros de la familia, ¿ya? Va aterrizando, ¿no es cierto?, en el hogar de la otra. ¿Ya? Y ahí hay unas cosas tragicómicas, unos engaños, bueno, véanla. ¿Ya? Pero luego cuando en el fondo explota el argumento, ¿ya? La razón principal del drama, aquí doy un pequeño adelanto, con la violencia que deriva de ella, de nuevo, se puede entender como una lucha, ¿ya? Donde cada familia representa una clase, si ustedes quieren clase alta o clase baja, ¿ya? Clase trabajadora, clase explotadora, ¿no? La clase dominante y la clase dominada, ¿ya? Y es obvio porque en el fondo una familia se va a trabajar para la otra y no al revés. Entonces, esa es la primera clave.
que si pensamos con Marx sobre lo social y la clave de análisis, la heurística, ¿no? Es partir de la atención en la producción, ¿no? De la sociedad, de lo social. Una tensión que se crea primordialmente, ¿ya? A propósito, de nuevo, ¿ya? Entre quienes son beneficiados o no por el modo de producción, ¿ya? Entre quienes poseen y no los medios de producción, entre quienes deciden, ¿ya? O no las relaciones de producción, entre quienes controlan o no las fuerzas productivas, etcétera. Entonces, un segundo paso, ¿ya? Una vez que ustedes plantean que toda la película, ¿ya? Es una suerte de metáfora o representación, o se puede leer así, ¿no? Como una representación de la lucha de clase a nivel familiar, entre dos familias, ¿ya? Pueden entonces, ¿ya? Afirmar el argumento diciendo que para entender Parásitos hay que verla dialécticamente, ¿ya? Que en el fondo el modo de ver la película, ¿ya? Y de hacer sentido la película requiere dialéctica. Que toda la síntesis, todo el final de la película deriva en el fondo de la tensión entre la tesis y la antítesis, entre una familia y otra. ¿Ya? Entonces, ahí proponen verla con ojos dialécticos. Eso también es muy sugerente, yo creo que les va a dar hartos puntos, al menos cuando a mí me toca revisar, pues, ya, es muy consonante. Entonces ya introdujeron lucha de clase, dialéctica. Y lo tercero es introducir materialismo histórico, ¿ya? Que en cierto sentido la película no se entiende, ¿ya? Y por tanto ni la lucha ni la dialéctica no se entiende si nos quedamos solamente con la historia, ¿no? Con la historia que cuenta la película, ¿no? Hay que ver también y penetrar, no tanto los detalles de producción de la película, así que hay algo como marxista ahí, no creo, ¿ya? Pero sí penetrar en los detalles del contenido a propósito de los materiales, ¿ya? Por ejemplo, la casa, ¿ya? Parte de la lucha de clase, es que no quiero adelantar mucho de la película que no la han visto, pero parte importante de la lucha es que la casa misma se convierte en el fondo en el campo de tensión, ¿no? Donde se cruzan las fuerzas. Entonces, un análisis muy bonito sobre todas ciertas escenas es ir dando cuenta de cómo la casa se va poseyendo y desposeyendo. Cómo una familia va perdiendo posesión y otra la va ganando y viceversa. ¿Ya? Y no solamente de la casa, sino de ciertos elementos. ¿Ya? Otra forma de verlo, aparte de los medios de producción, es verlo con las relaciones de producción. Y aquí pueden, por ejemplo, el meme clásico de Parásito, no sé si lo han visto, donde sale adelante eh, el padre de familia de una de las familias y atrás no me acuerdo quién está, y ahí, no sé si es la madre, la otra familia, no sé. Y el meme, el padre sale con una cara de chato en el fondo, porque la otra está puro hablando pestes de él, de que huele mal, bueno, ahí la van a ver. ¿Eh? Entonces también pueden encontrar pequeñas escenas donde las relaciones de producción, ¿eh? Desalineamientos, digamos, ¿eh? Donde se expresa quién domina sobre quién, es obvio. ¿Ya? Entonces ahí tienen medios de producción, la casa, por ejemplo, etcétera, ¿ya? Incluyendo también la propia casa de la familia más pobre. Se van a dar cuenta que comparada con la familia rica, la casa pobre, en cierto sentido también, al menos en cierto momento, en los libros, Corea del Sur tenía una historia productiva bien parecida a Chile. ¿Ya? Chile, entre comillas, se quedó más estancado y Corea del Sur, ¿no? Pero por ejemplo se expresan los mismos problemas de acá. El clasismo y racismo muy profundo, ese tipo de cosas. ¿Eh? Entonces pueden analizarlo a nivel de relaciones de producción. ¿Ok? Y después, en términos de fuerza, yo me concentraría, si quieren, más que fuerza productiva, ahí pueden meter la alienación. ¿Eh? Entonces, aquí viene para responder específicamente como procesos, ¿no? Eh, que se interrogan en la pregunta, ¿no? Analice procesos de alienación o alineamiento. Los efectos de este alineamiento particular donde una familia se mete en la casa de otra, no al servicio de otra. ¿Ya? Y realmente en términos de fuerza pueden hacer, primero, ¿ya? Una lectura de cómo, a medida que yo creo que casi todos los personajes terminan alienados. No quiero contar el final, pero ciertamente es bien loco, entre comillas. Entonces, pueden leer cómo paso a paso durante la película las personas van perdiendo su humanidad. A propósito de estas relaciones productivas, de este modo de producción, ¿no? De lo que llamamos en el fondo familia o hogar, etcétera. ¿Ok? Y van perdiendo esta humanidad en términos específicos, ¿no? En la lectura marxista, ¿no? Porque, de nuevo, en función del proceso y el producto, ¿no? Cada uno saca menos en vez de más, ¿no? Para sí mismo. De hecho, los explotadores terminan
No quiero decir el final, pero ¿se entiende? Hay un final bien concreto ahí. Entonces uno puede leer en los personajes, ¿ya? El proceso de alienación, ¿ok? En función de las claves que hemos dado ahora. Por ejemplo, alienación del producto. O sea, finalmente, ¿quién se queda con la casa? ¿Mm? No quiero contar el final, pero es muy bueno. ¿Ya? O ¿quién se queda con, en el fondo, la decisión de las relaciones? ¿No? De quién es el dueño de casa y quién no, ese tipo de cosas. Entonces, fíjense mucho en el proceso de deshumanización o desnaturalización, cómo en los detalles, ¿ya? La alienación va ocurriendo en función de, por ejemplo, las personas respecto a sí mismas, respecto al producto de su trabajo, respecto al proceso, ¿no? Sus herramientas de trabajo, etcétera. ¿No? Esa es una tercera clave. Y la cuarta clave es el proceso de fetichización. No recuerdo bien, tiene que haber más de algún fetiche en la película. ¿Ya? Pónganle ojo ahí a los objetos. ¿Ok? Es obvio, por ejemplo, que la riqueza misma, en la medida que es vulgar, ¿ya? Se entiende como fetichizada. ¿Ok? De nuevo, se entiende usualmente un objeto fetichizado, en el caso del capitalismo, es un objeto que tiene, entre comillas, mucho valor de cambio, tenemos mucho dinero, tenemos una casa muy rica, ¿ya? Pero que su valor de uso, ¿no? Que en el fondo queda en el telón de fondo de la sublimación. O sea, al final la pregunta es, bueno, ¿pero para qué sirve una casa? Porque si sirve para agarrarse las mechas, entonces, ¿cómo le llamamos eso hogar? ¿Se entiende? ¿No? ¿O qué significa, de nuevo, ¿se acuerdan la noción de valor de encuentro en Haraway? ¿Qué significa encontrarse? Estos mundos que se encuentran en el mismo espacio, ¿cómo comparten el pan, digamos, ¿no? La casa. ¿Ya? Y es en ese proceso y en ese desencuentro en ambas partes que los objetos también sufren, no solamente las personas. Se dan cuenta que, fíjense, en cada ocasión de la película, cuando algo se destruye, ¿ya? O se desvirtúa, ¿no? Se desmitifica, etcétera, ¿ya? Ahí van a estar los fetiches. ¿Ya? Yo creo que Parásitos se presta mucho mejor para analizar procesos de alienación. ¿Ok? Por eso la introducción dice alienación o fetichización. ¿Ya? Si hacen ambos, perfecto. Si hacen uno y está perfecto, perfecto también. Ya, ahí traté de hacer un protoanálisis sin darle muchos spoilers, sin darle muchos adelantos de la película. Eso. Quizás, Andrés, si tú tienes otra cosa en mente que quieras comentar. No sé, un corto Eh, o algo que te haga sentido también. no, yo tenía pensado la casa, como Mm, la casa como objeto también, como aparte de espacio, se puede ver como objeto. Yo pensaba que la casa podría ser un punto que enclave bastante bien como para desarrollar el análisis de la película y después una escena igual, como ejemplificar ese mismo análisis, porque si en el análisis como de la película se toma como un objeto, de alguna forma se puede analizar ese mismo objeto en la escena mm, específica. mm. Sí, Que eso es lo que le queríamos también como proponer, que era, no sé si usted le dijo profesor, ¿no? Como dale. em, que hicieran como introducción, la estructura del ensayo, como Mm, introducción, luego desarrollo, conclusión, y dentro de desarrollo, primero un desarrollo conceptual, mm, luego un análisis, o sea, ya aplicando esos conceptos a la película, mm. y luego ya ejemplificando en una escena específica. Sí, sí, Ah, sí, esa sería la tripartición, sí. Yo lo partí en cuatro, donde en el fondo el desarrollo conceptual sea primero general y luego específico de los conceptos, luego aplicación, eh, que puede ser a la película completa como introducción, ¿no? De por qué la teoría o la perspectiva marxista es muy sugerente para ver Parásito o lo que sea. Y finalmente, en el fondo, una escena, como dices tú. Se puede partir en tres o cuatro. Lo importante es que esos tres o cuatro momentos sean claros. Otra forma de decirlo es que el desarrollo repite la estructura general, que el desarrollo tiene una introducción, tiene una parte central y una conclusión. ¿Se entiende? Sí, eso es muy buena claro. sugerencia. Sí. Sí. Eh, no habían tantos problemas de estructura del ensayo uno, habían ciertamente ensayos que se hubiesen beneficiado de una mejor estructura. Yo diría que el gran problema de quienes tuvieron una mala nota es que la estructura queda incompleta porque falta desarrollo. ¿No? Entonces, mm,
Yo creo que es importante que se tomen en serio las 3.000 palabras, o 2.000 si lo hacen individualmente. Eh, es muy, muy difícil responder en menos a menos que lo hagan perfecto y de hecho ahí esa perfección ya se empieza a pasar a otro formato, ya no es un ensayo, es otro tipo de texto. Entonces, yo veo muy difícil que hagan un buen ensayo, por ejemplo, en dupla, si es que hacen solamente 2.000 palabras. ¿Ya? Lo más probable es que tengan un 4. ¿Ya? Por muy bueno que sean, muy buenas que sean esas 2.000 palabras. Van a rajuñar el 5, qué sé yo, simplemente porque vamos a encontrar en la eficiencia de desarrollo. Yo siempre digo esto, en el fondo está bien, pero faltó desarrollo. No es que el ensayo tenga errores, es que está incompleto. ¿Mm? ¿Se entiende? Es como un chiste, en el fondo, no es que el chiste no sea chistoso, ¿no? Es que es demasiado cortito nomás. Y se le está pidiendo un chiste más largo. Eso es todo. ¿Ok? Mm, Sugerencia final también es que si quieren ver alienación y fetichización en el ensayo, no hay ningún problema. Y ahí, por ejemplo, no hay problema tampoco en analizar dos materiales. Por ejemplo, para alienación, escriben, qué sé yo, 600, 700 palabras de desarrollo, sobre todo aplicado, eh, y trabajan con parásitos para alienación y hacen un segundo análisis, bueno, dan 700 palabras, qué sé yo, 800 el empleo, por ejemplo, ¿no? Que es muy sugerente para, ¿ya? Entender fetichización. ¿Ok? La clave nomás está entender, es siempre la misma, de que el capitalismo le hace algo a las personas, a los sujetos, y a eso se le llama alienación, y le hace algo a las cosas, a los objetos. A eso le llamamos fetichización. ¿Eh? Eso es todo. ¿Qué más? A ver, hay preguntas en el... Faltan películas así, muy buenas. Sí, y aquí comentan, sí, Camila comenta que es cierto que John Monju estudió sociología antes. Ya pues, ¿qué se nos queda en el tintero, Andrés? No, eso no es. Era como. ¿Vamos? Sí. Ya, Como que igual yo personalmente hubiera elegido como otra película, de por sí. Como que igual. hubiera elegido Vicious, porque me parece chistoso. Como hacer el ensayo de Marx sobre la película. O V Vendetta, que igual me gusta bastante como que los cómics y todo. Como que he leído Mm, bastante. sí, sí. Yo creo que, no, yo no estoy seguro porque no conozco tanto Corea o Asia en general, pero eh, quizás en bichos, más que en parásitos, hay elementos en donde la lucha de clase y la alienación también tiene tintes racistas. ¿Ya? En parásitos creo que en el fondo, la tensión, la lucha de clase es más evidente. Sí. En bichos hay una cuestión que es más que racista, es especista, derechamente, donde las especies representan las clases. ¿Ya? En el caso de parásito, las familias representan las clases, o son clases, digamos. ¿Ya? En el caso de bichos. Entonces, eso es muy importante para cada ensayo, entender dónde está la lucha, ¿no? Y qué unidades corresponden a qué cosas, ¿no es cierto? Ya sea como familia, o como especie, o como... ¿no? ¿Ok? Sí, no, sí, yo me acuerdo que vi bichos. No me acuerdo. El de bicho me acuerdo menos. Creo que la vi una vez hace mucho tiempo. Mm. Eh, el caso de Matrix, yo la incluí obviamente por el tema de la alienación, pero encontramos algo distinto. Pues se fijan que allá en Matrix, allá en la Matrix, la lucha es entre humanos y máquinas. ¿Se entiende? O sea, si en bichos creo que es entre, ay, ¿qué son? Creo que son los grillos Y las y, hormigas. y las hormigas, ¿no? Entonces hay una cuestión obviamente de especie. En el caso de Matrix, hay una cuestión que es de especie, pero es humano-máquina, digamos. O sea, literalmente son las máquinas. Entonces, y es bien curioso porque en la lucha de clase, en Matrix, resulta que quienes no tienen conciencia de clase, es súper obvio, literalmente están en la Matrix. Y el tomarse la pastilla y todo ese cuento es realmente una cuestión de conciencia de clase. En este caso, conciencia de la clase de realidad donde la gente vive, por decirlo así. ¿Eh? Entonces tiene tintes metafísicos, bien ontológicos.
pero es exactamente lo mismo. O sea, podemos reconocer en el estar enchufado, digamos, al sistema o no, podemos reconocer esta misma idea de Marx, ¿no? De la influencia de la superestructura, de la información en este caso, ¿no? De la realidad aumentada, de lo que sea, ¿no? En su momento de los discursos políticos, de la prensa, esta semana en elecciones, bueno, de todos los escándalos, de los debates, ¿no? Todo eso es superestructura, ¿no? Y la medida que beneficia el modo de producción es ideología, ¿no? Ojo con eso. Entonces, yo creo que lo cierto es que ciertas películas eh, resaltan en la lectura marxista ciertos aspectos del marxismo más que otras películas que resaltan otros aspectos mejor. Y así. Entonces, tratan de ser ecuánimes en función de cómo plantean el ensayo para que los materiales con, con los que trabajen den el ancho de la propuesta, ¿no? Eso es importante. Yo sentí que, en mi caso, no los castigué tanto por esto, sobre todo por el primer ensayo. Ahora sería quizá un poco más exigente en esperar que le saquen el jugo a los materiales y para eso están. De nuevo, las imágenes, las escenas son sus datos. Si esto fueran una cuestión, un análisis cuantitativo, eh, realmente la película es la base de datos, digamos, ¿no? Y cada escena, cada píxel es un número, si ustedes quieren. Y es ahí donde tienen que meterse a analizar, ¿ya? Entonces, y los conceptos, en el símil estadístico, son sus funciones. Son sus estadísticos, ¿no es cierto? Las correlaciones, las regresiones lineales, lo que sea. Entonces, realmente el ejercicio que esperamos es que apliquen los conceptos o las fórmulas, ¿no? A los materiales o a los datos, ¿no? ¿Ok? El hoyo. ¿Cuál es esa? Esa ¿Te suena? película española de los locos que tienen que comer como en un minuto y no pueden acumular nada. ¿Qué? Y, ay, no la Esa cacho. también- Bueno, bueno. Es Es, una bueno, plataforma, es como un edificio donde vive gente por cada piso. Y bajo una plataforma con comida. Es así, ¿no? ay, ¿por qué me suena? Mm. Uy, me acordé de otra. Allí creo que es de Byung-Chul Han, ese, de Jung Pong-hu, que se llama, ay, se me olvidó, pero básicamente van en un tren. No sé si lo han visto. Y el tren, igual que los trenes, están partidos por clase, ¿no? Pero aquí, en el argumento, el tren también, entiendo yo, es una suerte como como el último arca de la humanidad, ¿no? Que contiene a todo lo que, después de algún tipo de colapso, qué sé yo, contiene todo lo que nos queda. Entonces, la división del tren representa la división de clase. Y toda la trama del tren es una suerte de revolución, donde en el fondo las personas que habitan cierta clase o cierta partición del tren van avanzando, ¿no? Y van desposeyendo o van poseyendo el tren, ¿no? Se lo van tomando a otra. Entonces, es muy obvia la noción de lucha porque literalmente es el avance en el tren, ¿no? Con todos los encuentros que hay, ¿no? Entonces, de nuevo, esa es una bonita clave. Busquen películas donde las nociones básicas, dialéctica, materialismo histórico, lucha de clases, sean evidentes. Porque con eso va a ser más fácil a poder aplicar los conceptos más específicos, ¿no? Alienación, fetichización, pueden aplicar un poquito de, por ejemplo, lo que vieron en el primer capítulo del Capital, ¿no? Mm. Eh, Pueden entender, por ejemplo, tanto el proceso de alienación como fetichización como un resultado, en el fondo, del proceso extractivo, ¿no? De la creación de plusvalía. Y ahí hay más conceptos, ¿no? Plusvalía, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que en general con alienación y fetiche ya tienen dos. Pueden agregar conciencia de clase, por ejemplo, pueden agregar plusvalía. Con cuatro conceptos ya tienen más que suficiente para un buen ensayo. Cuatro, cinco conceptos. Aparte que tampoco son 3.000 palabras, no más. Entonces ya, de nuevo, esta idea de que aquello que ustedes prometen en la introducción se cumpla en la conclusión, ¿no? Porque lo desarrollaron entre medio. Eso es muy importante también. ¿Está en Netflix o no? Chuta, no lo sé, ¿ya? Es un tema que nosotros pensamos, el acceso a los materiales. Por supuesto, si no tienen acceso a Parásitos, no, háganlo de otra cosa, etcétera. ¿Ya? Hay una página que se llama ok.ru, que es como un Facebook Ah, ruso y que es gratis, no tiene anuncios ni una cuestión, están todas esas películas, por si acaso.
Elija su Sí, puerto pirata. Yo sí, ocupo Torrent. Ah. ¿Qué más? sí. Hay un Netflix que se llama Popcorn Time, algo así, que es igual que Netflix, pero también es como gratis, que sí. Ya. Si alguien tiene problemas en acceder a un material que quiera analizar, me pueden escribir y yo ahí les comparto encriptadamente todos mis secretos de pirata. Y el Andrés también, yo sé, el Andrés es bien pirata también, así. Puras cuentas falsas, ya. Eso, entonces, de nuevo, ayuda que necesiten de aquí al próximo lunes para la entrega, estamos muy, muy atentos, tanto en cuestiones prácticas como acceso, qué sé yo, y en cuestiones más de fondo, más de contenido, ¿no? Si quieren compartir avances o tienen dudas, recuerden escribirle siempre a sus ayudantes con copia a mí. Ya pues, oye Andrés, muchas gracias. Me gustó hablar de alineación. Nos recuerda, me No, gustó, son buenos, sí, sí. Bueno, es que igual la palabra me me parece gustó. Sí, bien, como buena para el concepto igual, como sí. que yo por mí lo entiendo así, Yo, de como hecho, cuando doy clave en mi lectura, ¿no? De qué significaría ser algo más comunista, o sea, ¿dónde está el arranque? ¿Qué hacemos? ¿No? Dentro de todo el enredo, de lo difícil que es imaginar otro mundo, ¿por dónde partimos? Y por supuesto es muy, muy difícil, pero una clave que yo mismo trato de entretener es que, de nuevo, como dijo Andrés, el, el fetiche y el alien no son otra cosa que la alienación o la alineación de los sujetos con los objetos, ¿ya? En un modo de producción, o sea, con la producción de sí mismo. Entonces, para producirnos de otra forma, al menos eh, menos capitalistamente, yo ocupé la palabra en clases de dislocación. ¿Eh? En la lectura del Andrés, en la palabra que él ocupa, podríamos hablar de realineación, alineación. ¿Eh? Es de nuevo, es esta como invitación subversiva, ¿eh? A modificar en el fondo ya sea nuestras relaciones, en este caso nuestro alineamiento, nuestro uso de los medios, ¿eh? Nuestra aplicación de las fuerzas productivas. Está en los medios, en las fuerzas y las relaciones, ¿ya? Y en todas las dislocaciones o realineamientos que uno pueda entretener ahí, la potencialidad, por muy pequeña que sea, ¿ya? De entretener otro modo de producción. ¿Ya? Esa es mi clave analítica. Entonces, a veces la revolución son pequeños gestos. O sea, por ejemplo, no sé qué tan revolucionario es, pero yo ahora comprando el tendedor de ropa, igual, obviamente le pongo no solamente el precio, sino de dónde viene, a quién le estoy comprando. Yo creo que si el domingo hay elecciones, en esta semana que es de votaciones, es fácil recordar que nosotros votamos con nuestro dinero, ¿no? No solamente compramos cosas, sino que también elegimos eh, beneficiarnos o no a ciertos procesos productivos. ¿No? Y no quiero decir aquí que los chinos son mejores que los europeos, qué sé yo. Pero sí hay decisiones muy de fondo en torno a esto. ¿Eh? Entonces, a veces creo yo, las más grandes revoluciones están en los pequeños gestos, que son, por ejemplo, ya más desafiantes, no sé, no tener hijos, que de pequeño no tiene nada, pero es un gesto, ese tipo de cosas. ¿Eh? Ya, son la una. Hemos cumplido. Gracias, Andrés, nuevamente. Ya. Abrazo a todas y a todos. Yo voy a subir un ratito más la ayudantía. ¿Ok? Ya pues, nos vemos el próximo lunes. Chao, profe. Chao, que estén bien. Abrazos. Vamos a dejar de grabar.